Chicos, hola, buenos días. Hoy día 24 de marzo vamos a comenzar con la clase del electivo de educación física. Recordarles que si eventualmente llegasen a tener dudas, el día jueves, de las 4 a las 4:45, tengo atención de alumnos para que usted si tiene alguna duda, consulta, la desarrollemos ahí. O también podemos utilizar el WhatsApp, ¿ya? Si son preguntas de respuesta corta, yo lo respondo por ahí. Si es algo más complejo, más formal, que idealmente sea por el correo. Ahora, la dificultad de escribir el correo es que va quedando al final, ¿ya? Entonces tengo que responder todos los correos que están anteriormente al suyo para entregarle una respuesta. Y eso, obviamente, puede provocar que la respuesta sea tardía. El Solís no puede conectarse. Gracias. Gracias, Renato. Voy a anotar aquí que... Gracias, Renato. Ya, yo ya... ok. Bien. Y lo otro que les comentaba anteriormente a sus compañeros, que llegaron desde un principio, es que en esta modalidad no va a ser necesario que usted se escriba en el chat, porque ocurría en algunos casos que se ponían presentes en el chat y luego se iban de la clase. Entonces, en algún momento, entre las 11:10 y las 12:10, va a entrar un inspector o un asistente de aula, ¿ya? Y va a tomar un pantallazo. Ustedes entran con el correo institucional, se pone el mouse cercano a las letras, ¿ya? Y aparecen los nombres completos de cada uno de ustedes. Entonces, con un pantallazo, luego se transfieren los datos, ¿ya? Anteriormente pasaba, a veces, tampoco digo que ustedes, que había gente que ponía el nombre en el chat y después decía, no sé, pues habían 10 nombres en el chat y participando en la clase habían 4. Bien, les voy a compartir pantalla del plan de trabajo que van a tener que realizar esta semana, puntualmente el día de hoy, porque el día de ayer ya les expliqué la actividad y vamos a hacer un poco de retroalimentación de eso. Yo sé que incluso hubieron algunos que ya me enviaron sus respuestas, así que ahí vamos a conversar algunos detalles que tienen que ver con el plan de trabajo de esta semana y de la semana anterior. ¿Ya? Bien. Ahora me dice que estamos aquí compartiendo la... Bien. Ya dije, chicos, vamos a ver si lo podemos agrandar un poco más. 25, más legible. Bien, el día de ayer, bueno, lo primero es recordarle aquí también Martín Calderón. Lo primero es comentarles que el plan de trabajo comprende la semana del 22, del lunes hasta el viernes 26, ¿ya? Y que tenían la opción de entregar la semana 2 y la semana 3 este viernes, ¿ya? Así que, pero yo de igual forma he visto que algunos compañeros ya me han respondido tanto la semana 2 como la semana 3. El objetivo de aprendizaje es el número uno, ¿ya? Y es practicar una variedad de actividad físico-deportiva que sean de su interés, respetando sus necesidades e individualidades. ¿Ya? Importante eso de las necesidades e individualidades. El día de ayer tenían que realizar un test de abdominales. Entonces, en un minuto debían autoevaluarse o debían evaluar a alguien para llenar los siguientes datos, ¿ya? El nombre de la persona, que en este caso estaba pensado para que lo trabajáramos directamente aquí en clase. Se pone el nombre de la persona, la edad, el sexo y el resultado. Yo ayer también les comenté que el resultado se podía falsear, sí, se puede falsear, ¿ya? Pero no es la idea, obviamente, porque si existe la posibilidad en un futuro de volver a tomar el test, ese número nos servía para hacer un estimativo, ¿ya?
Por ejemplo, por ejemplo, ustedes ya están en cuarto medio, pero, pero la primera unidad en educación media es acondicionamiento físico y salud. Podría ser un comparativo, ¿eh? De cuántas abdominales hizo en primero medio, en segundo medio, en tercero medio y en cuarto medio. Y tener una curva, o ver si es ascendente, descendente o es horizontal. ¿Ya? Hay que ver cómo fue su evolución. Le sirven todos esos datos. ¿Ya? Ahí dejé un link de apoyo para ver qué es lo que era el tema de las abdominales. Y el día de hoy dice, aquí dice jueves, pero de verdad debería decir miércoles. ¿Se podrá editar esto, no? Ahora me va a pedir el clic. No me pidió el clic. Dice miércoles, que es 20. Ahí dice, ahí sí, miércoles 24. Y me pidió el clic. El miércoles 24 que es hoy dice, continuando con el plan de trabajo de la primera semana, ahora aplicaremos un test de salto a pie junto. Cada uno de nosotros le va a tomar el test a su compañero y evaluarlo. ¿Ya? Si el plan de trabajo es en casa, usted mismo se puede evaluar o también, como lo comentábamos ayer, puede evaluar a algún familiar directo, hermano, hermana, papá, mamá, alguien que lo pueda ayudar. Pero el test consiste en salto a pie junto. Y aquí es cuando empiezan las preguntas y necesito que activen su micrófono para que comencemos a trabajar. ¿Qué es lo que trabajamos cuando realizamos un test de pie junto? ¿Qué buscamos? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Eh, ¿qué errores se pueden cometer y que deberíamos evitar? Vamos, lo escucho. Activen sus micrófonos para que vayamos avanzando con eso. ¿Ya? Y esto no se transforma en un monólogo y obviamente si por monólogo que es, sería fome. Entonces vamos a anotar esto aquí en la pizarra, vamos a poner el nombre, edad, sexo y el resultado. Alguien pide entrar. Veamos. El diseño. Bien. Como Vicente viene llegando, ahí les vamos a explicar. Vicente, estamos en el tema del test de salto a pie juntos, ¿ya? Y la pregunta, vamos a dejar de compartir porque ya no necesitamos mostrar el plan de trabajo. Es la presentación. Bien. El ala. Puede utilizar su micrófono o puede escribir en el chat, ¿ya? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que trabajamos? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son los errores más comunes y que debemos evitar en el salto a pie junto? ¿Ya? ¿Qué zonas del cuerpo trabajamos? ¿Qué evaluamos? ¿Ya? Después active su micrófono antes de que yo empiece a preguntar a quién alguien escribió. Ahí viene Martín García. Maximiliano Arratia dice que se trabaja el tren inferior y el abdomen. ¿Ya? Muy bien. Efectivamente, cuando yo trabajo el salto a pie junto, lo que estoy trabajando es el tren inferior, ¿ya? Y el abdomen. Los músculos que principalmente trabajan en el tren inferior son el cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, gemelos, ¿ya? Bueno, los glúteos, me imagino que sabe dónde están. Los gemelos también son llamados gastrocnemios, ¿ya? Bajo los gemelos, también conocidos como pantorrillas.
El cuádriceps es principalmente la parte del músculo. ¿Ya? Esos son los cuádriceps. ¿Ya? Se llaman cuádriceps porque están compuestos de cuatro músculos. ¿Ya? El vasto interno, el vasto externo, el tensor del fascia lata y me falta uno, me falta uno. No lo recuerdo en esto. Ahí viene más gente. Bien, Maxi. Y Laura dice, hay que evitar separar los pies en el aire porque el test cambiaría sus resultados. Efectivamente. Ahí, Laura, una corrección, ¿ya? Mira, te voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Esto es abrir. Eso tiene una tapa, ¿ves? Estoy abriendo el plumón porque tiene una tapa. Esto es separar, ¿ya? Yo no puedo abrir los dedos, los estoy separando, ¿ya? Es un concepto muy usual decir abro las piernas o abro los brazos, ¿ya? Suele ocurrir incluso yo hasta hace 5 o 6 años atrás cometía el mismo error, siendo profesor incluso, ¿ya? Así que a considerar eso. Y es súper común que la gente tenga ese error, ¿ya? Bien. No quise exponer a Laura, solo quise utilizar el ejemplo, disculpa, ¿ya? Bien. Eso trabaja el tren inferior. Maxi, ¿y por qué trabaja el abdomen? Ahí yo sé que efectivamente lo trabaja, pero ¿cómo trabaja el abdomen? ¿Cómo? ¿Por qué trabaja el abdomen si estoy trabajando el tren inferior y el abdomen está en la zona media, otro en superior? Si alguien tiene la respuesta, puede utilizar también el chat o abrir su micrófono. Ujú. Plantéelo. Maxi, porque al flexionar las rodillas, al saltar, también trabajamos el abdomen. Sí, sí lo tengo claro. En ese momento, como cuando te agachas. ¿Se acuerdan que yo ayer le hablé sobre los músculos antagonistas? ¿Ya? Los músculos agonistas. Bien. El músculo antagonista es el que me ayuda con volver a la posición de inicio o me ayuda en la postura para levantar y recoger las piernas, ¿ya? Al recoger las piernas y tratar de tener impulso, trabajo el abdomen de manera indirecta, porque el trabajo principal es en las piernas. ¿Cuál es el trabajo principal que se trabaja en las piernas? ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de fuerza es? ¿Qué tipo de fuerza es la que trabajamos? Hemos trabajado las cualidades físicas. Ya sabemos que una de las cualidades físicas es la fuerza. ¿Cuál o qué tipo de fuerza es la que trabajamos al momento de realizar el test de salto a pie junto? Por último, si en el peor de los casos, yo la respuesta la tengo, pero en el peor de los casos, si no sabe, abra su micrófono y diga, profe, no sé, fuerza explosiva. Y, efectivamente, ¿es una fuerza explosiva? Pregunta el Maxi, o escribe y deja el signo de pregunta. Es una fuerza explosiva, efectivamente, porque es un impulso corto, ¿ya? Acuérdense que la fuerza explosiva es una fuerza que le permite saltar o empujar, porque es un impulso corto donde yo aplico. Se considera fuerza explosiva, ¿ya? Súper bien. Bien ahí, Maxi, ¿ya? Junto con Laura son los únicos que están participando. ¿Ya? Los demás también pueden escribir en el compu. Laura nos comentaba que había que tener la precaución de no separar las piernas. Efectivamente, debemos tener la precaución de no separar las piernas porque se adultera el resultado.
Otro dato súper importante es al momento de la caída, al momento de caer, ¿ya? Porque si yo no realizo una buena amortiguación, me puedo provocar algún daño tanto en los tobillos como en las rodillas. Y otro dato súper importante, es que si usted va a realizar el test, debe realizar un calentamiento antes, ¿ya? Un calentamiento. Un calentamiento en todo el cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque también va a trabajar en el impulso, va a trabajar los brazos. Y un calentamiento específico en la zona del tren inferior, ¿ya? ¿Por qué vamos y detallamos un calentamiento específico en el tren inferior? Para evitar lesiones, ¿ya? Se hace un calentamiento general y después un específico. Si eventualmente la zona de trabajo fuesen los brazos, también se hace un calentamiento general y después un calentamiento específico. El calentamiento específico tiene que ver con puntualmente evitar lesiones en la zona de trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si van a practicar algún deporte, X, cualquiera sea, comenzamos por el general y luego nos vamos a las partes específicas de trabajo. Por ejemplo, en el voleibol se salta mucho. Entonces trabajamos piernas y los brazos, ¿ya? Como específico. Pero también debemos realizar el general. Bien, continuando con el test de salto. ¿Por qué es importante el detalle de qué tipo o el sexo de la persona? ¿Por qué cree usted o considera que es importante si ya tenemos el nombre, tenemos la edad, sexo y el resultado? ¿Por qué es importante tener ese antecedente? Porque somos machistas, porque, no sé, ¿cuál es su punto de vista? ¿Por qué cree que al realizar un test el tema del sexo puede influir, el sexo de la persona? ¿Ya? O en realidad aquí dice sexo, pero debería decir identidad sexual. Ojo, porque la altura de las mujeres es menor. ¿Ya? Yo creo que te adelantaste a la pregunta que voy a hacer después. ¿Ya? Laura me dice que es porque la altura de las mujeres es menor. ¿Ya? Y esto tiene que ver, efectivamente, con una cuestión que no es discriminatoria, pero sí es física y que ocurre, es que los alumnos y los deportistas en general tienen rendimientos que no son parejos, ¿ya? La fuerza que nos entrega el músculo es distinta en damas y en varones, ¿ya? Por eso, en los deportes es difícil encontrar deportes donde puedan ser mixtos, ¿ya? El deporte que ha trabajado en eso últimamente es el tenis, con el dobles mixtos. Pero los deportes, por el tema de la testosterona presente en el hombre, ¿ya? Por una cuestión ancestral, el hombre y su musculatura es distinta a la de la mujer. Y la identidad sexual o el sexo es importante al momento de realizar el test, por lo que decía Laura, porque las mujeres saltan menos y tiene que ver con la calidad de la fibra muscular, ¿ya? Y esto no tiene que ver con machismo, pero desde tiempos ancestrales el hombre era el preocupado de cazar. Entonces, desde ahí, ya la actualidad que hemos ido evolucionando y hemos cambiado nuestra manera de pensar, ¿ya? Recordar que hasta, bueno, ustedes no, pero probablemente sus abuelos, sus abuelas, ¿ya? Tuvieron dificultades para plantear sus puntos de vista o para poder votar. En la actualidad todo eso ha ido evolucionando, pero genéticamente y fisiológicamente hay algunas cosas que todavía no han evolucionado en ese sentido y, y usted lo puede comprobar en los récords mundiales, ¿ya? El de las mujeres, el de los varones, tienden a ser distintos. Bien, por eso. Muy bien, Laura, bien atenta ahí con su respuesta.
Otro detalle importante es que como ustedes están a nivel escolar, ¿ya? Existe la probabilidad de que se realice una adaptación. Como ya sabemos que las mujeres tienden a saltar un poco menos, ¿ya? La adaptación es, si yo mido 1,70 m, lo mínimo que debería saltar sería 1,70 m como varón. Pero si yo fuese mujer y midiera 1,70 m, puedo realizar una adaptación de un 10, un 20, un 30% del resultado de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a un ejemplo concreto, ¿ya? Vamos a trabajar con personas que son, ya, trabajemos con ejemplos concretos. Ya, mi nombre es Carlos, ¿ya? Carlos, edad, 36 años, sexo, masculino. ¿Ya? Resultado, vamos a poner una altura, slash, el resultado que obtuve. Y esto aquí, yo debería tener 1,70 como mínimo, ¿ya? Eso sería como para los varones lo ideal, saltar la altura que ustedes tienen. Incluso es más, como es un test, usted podría marcar cuál es el inicio. Un dibujito, ahí, más minutos. Y le digo, aquí hay 1,70. Esa es su meta para que salga. ¿Podría hacer eso? Sí. Si me interesa que logre un objetivo, le trazo la meta. ¿Ya? Pero, como en este caso solo estamos vivenciando el test, no nos interesa tener una meta. Nos interesa que realice el salto. Y juntos salta, ¡pum! 1,90. Si fuese mujer, estos datos obviamente van a variar. Vamos aquí. Voy a utilizar los datos de una mujer. Vamos a poner la Daniela, 36 años, femenino. Resultado. Ella mide 1,60. Pero yo les dije que podíamos hacer una adaptación de un 10%. ¿Ya? Es fácil. ¿Cuál es el 10% de 60? De 1,60 m, 1,6. ¿Ya? Pero es significativo el 10% de, miren, de 1,60 m menos 16, que sería el 10%, 1,44. 1, en vez de saltar 1,60 m, le damos una adaptación del 10% y debería saltar 1,44 m. Esa adaptación se puede dar, sí, ¿ya? Sobre todo a nivel educacional, se puede dar, ¿ya? Quizás si trabajáramos en gimnasio, probablemente, como la intención de esto es que usted consuma el producto, no le voy a dar ninguna tolerancia. Es más, le voy a subir la tolerancia. Entonces, vamos a avanzar y nuestra meta de aquí, si trabajáramos en gimnasio, ¿ok? Nuestra meta de aquí a 3 meses es que me tomo el test y ella mide 1,60, pero saltó 1,50, ¿ya? La idea es que de aquí a 3 meses ella aumente un 10% de lo inicial.
¿Y qué tengo que hacer yo? El por ciento sería 1,65. Y si obviamente mide 1,60 y saltó 1,50, ¿ya? Y me interesa que consuma el producto, que en este caso es el gimnasio, lo que hago yo es trabajo de potencia de piernas. ¿Cómo trabajo esto? Con peso, ¿ya? Busco cuál es su fuerza máxima de las piernas y veo que son 50 kilos, ¿ya? Entonces, si sé que su fuerza máxima son 50 kilos, lo que hago es comenzar a trabajar con un quinto del máximo. En este caso, con 10 kilos. ¿Por qué creen ustedes que si la fuerza máxima es 50, debo empezar a trabajar con 10 kilos? ¿Por qué consideran ustedes, creen o se les pasa por la cabeza que si yo puedo levantar 50 kilos, ¿ya? ¿Tengo que comenzar a trabajar con menos? ¿Y su micrófono o utilice el para no, para no explotarla de una y subir de a poquito? Efectivamente, Laura, tiene toda la razón. Lo primero que debo hacer es educarla, ¿ya? Si la hago levantar el máximo, lo más probable es que lo haga. Sí, lo va a hacer, pero tengo que educarla. ¿Qué tengo que educar? El movimiento, ¿ya? Porque si no, por tratar de lograr el objetivo, capaz que termine revolcándose en la pesa, dándose vuelta y llegando arriba. Pero no es lo que nos interesa. Entonces, bajo, y empiezo a trabajar con menos. Y por ejemplo, sé que el máximo son 50 kilos, entonces la hago trabajar 10 por 5. La hago trabajar 10 por 5 y tengo el peso máximo, 50. Y voy aumentando la carga desde un 20%. Y aquí sería 12 kilos por 5. Y ahí voy calculando. O también puedo mantener acá los kilos, pero las repeticiones. Y en vez de hacer 5, le voy a pedir que haga 6. Y si observo que 6 es poco, 7. ¿Ya? Y ahí ustedes van viendo. Por eso es importante de repente trabajar, no trabajar solo, ¿ya? Porque de repente por querer levantar, por hacer, por lograr el objetivo, voy y lo logro y no conozco mis límites, ¿ya? Que es muy común no conocer los límites, y me pongo a trabajar y me siento súper bien porque estoy levantando muchos kilos, pero lo único que estoy haciendo es provocarme un daño en la espalda, un daño en las piernas. Bien, así se trabaja el test de salto. Obviamente, al igual que en el test de abdominales, usted puede falsear los datos, ¿ya? Profe, yo mido 1,70, pero salté 2,20 m, ¿ya? Y puede falsear los datos. Oiga, no interesa falsear los datos porque si eventualmente el día de mañana ya usted va a un gimnasio y le preguntan, ¿conoce el test de salto a pie junto? Sí, sí lo conozco. ¿Cuánto hacía? Chuta, no sé. Ah, entonces hay que probarlo. Entonces, si va alguna vez y en X parte le piden realizar un test de salto a pie junto, ya sabe, ya sabe cuál ha sido su avance, porque el año pasado lo trabajamos. Miento, el año antes pasado, el año pasado tuvimos clase del día. El año antes pasado, el 2019, usted hizo este test, lo vivenció y saltó, ¿ya? Se dio cuenta de que
era más fácil, quizás para los varones, lograr el objetivo que para las niñas, y tiene que ver con eso, con la fisiología y la adaptación fisiológica del cuerpo. Bien, entonces ya sabemos que el salto a pie junto mide la potencia del músculo, mide la fuerza explosiva, trabaja el tren inferior, donde principalmente trabajan el bíceps, ¿ya? También conocido como gemelo o pantorrilla, también se ubica el sóleo, el cuádriceps, que está principalmente en el muslo, ¿ya? Ahí se ubica el cuádriceps, ¿ya? Y los glúteos. De igual manera, trabaja el abdomen, porque al momento de saltar, se contrae las piernas y tiende a levantar las rodillas. Para hacer ese movimiento es que utiliza el abdomen, ¿ya? Como un músculo postural. Obviamente trabaja el impulso por los brazos y entran a trabajar también los músculos posturales de la espalda, porque si no caeríamos desparramados como si fuésemos un slime. También nos dimos cuenta de que puede existir una variación entre el resultado de damas y varones, ¿ya? Y les expliqué por qué. Y también saben que el resultado se puede falsear, ¿ya? Otro detalle súper importante que también conversamos es que hay que realizar un calentamiento específico en la zona, ¿sí? Para evitar de esa manera algún tipo de desgarro o algo incluso más complejo que puede ser una luxación de tobillo, un esguince de rodilla, que puede ser algo más complejo, sobre todo al momento de la caída. Es importante trabajar eso. Y vamos a hacer un poco de, ahora, ¿alguna duda con relación al test de salto a pie junto? ¿Te queda alguna duda? ¿No? Al parecer no. Le voy a hacer una pregunta. ¿Existe alguna diferencia en el calzado al momento de realizar el test? ¿Ya? Cuando me refiero al calzado, al zapato, la zapatilla, descalzo, ¿ya? ¿Existe alguna diferencia en el resultado? ¿Influye de alguna manera? ¿Están ahí? ¿No están ahí? Yo creo que sí, profe, porque por ejemplo mi mamá que anda todo el día con tacos dudo que pueda saltar su altura, pero con unas zapatillas deportivas que tienen como rebote, eso sería mucho más fácil. Efectivamente, gracias. Como bien comenta la compañera, el tema del calzado es súper importante, ¿ya? Primero por el impulso, segundo por la caída. No es lo mismo saltar a pie descalzo y caer con el peso del cuerpo sobre el pie que tener una zapatilla adecuada o adaptada para recibir y amortiguar esa caída, ¿ya? Ya sabrá usted que no es lo mismo saltar arriba de la cama que saltar en el piso, ¿ya? Y tiene que ver con eso. Los resortes de la cama provocan que existe una flexibilidad y un rebote, y el piso, al estar rígido, obviamente existe un golpe más que alguna amortiguación. Entonces el calzado es súper importante. No tan solo para este test, ¿ya? Por lo mismo, existen zapatillas de básquetbol, zapatos de fútbol, zapatillas de tenis, ¿ya? Que están siendo cada vez, la tecnología está avanzando mucho más. A modo de ejemplo, una marca X de zapatos de fútbol, eh, la, en el zapato está utilizando una tela que es engomada, lo que provoca que el zapato de fútbol se adhiera de mejor manera a la pelota y el control del balón sea mucho mejor. Las zapatillas de básquetbol cada vez son mejores, incluso
El tema de que sean con caña, cuando me refiero a caña, me refiero a que sean altas, a la altura del tobillo, tiene que ver con que ellos saltan y caen constantemente, ¿ya? Tienen mucho rebote. Entonces, por eso se van adaptando a las tecnologías, incluso la vestimenta, ¿ya? Ha existido mucha controversia en la natación por los trajes que utilizan algunos. Utilizan escamas de tiburón o simulan tener escamas, ¿ya? Y eso provoca tener un mejor rendimiento. Obviamente lo que yo les estoy conversando, ¿ya? Y lo que les estoy planteando, tiene que ver con gente que se dedica a esto, ¿ya? O que probablemente son deportistas de élite, ¿ya? De difícil manera, yo le voy a pedir, de hecho, en ningún caso le voy a exigir tener una zapatilla o tener un zapato de X marca o de X modelo para tener un mejor rendimiento, ¿ya? Eso pedagógicamente no se va a ver nunca. Lo que más sí le puedo exigir es que tenga una vestimenta adecuada para hacer actividad física y orientarlo con el tema del calzado, porque efectivamente las zapatillas que puedan usar a lo mejor no son las adecuadas, pero en ningún caso exigir o pedir, ¿ya? Que compren algún tipo de calzado o vestimenta. Con relación, ya, si no existe alguna consulta o si existiera, puede hacerla en este momento, ya sea a través del micrófono o el chat, ¿ya? Con relación al test de salto, ¿no? Entonces me quiero devolver y hacer un resumen de los 4 test que se les pidió, como van a tener que entregar el plan de trabajo. De esa manera es más fácil saber cuáles son los 4 test. ¿Se acuerdan cuáles son los 4 test que tienen que realizar? El test de Ruffier, el de Cafra, el de abdominales y el salto. Exacto. Muy bien, Laura. Muy bien. Efectivamente, esos son los 4 test que tienen que realizar. Entonces, como el test de Cafra, voy a borrar la pizarra. El test de Cafra tiene que cumplir, tiene que tener esta figura y a 10 metros, ¿ya? Probablemente usted no tiene las condiciones para tomarse el test de esa manera, ¿ya? Porque son 10, 20, 30, 40, superficie de 50 metros, ¿ya? Le voy a proponer una adaptación, ¿ya? Y la adaptación consiste en lo siguiente. Como debe llegar en 10 metros a la zona, tiene dos opciones como alternativa. La primera es hacer un triángulo. Si no tiene el espacio suficiente para hacer un triángulo, lo puede hacer en línea recta, ¿ya? ¿Cuál va a ser la dificultad? Que no va a trabajar ida y vuelta, ¿ya? O de ida, de vuelta, y eso va a provocar a lo mejor que pudiese marearse, ¿ya? De igual forma, no es tanto lo que dura, son 3 minutos, ¿ya? Que tiene que caminar de acuerdo al estímulo sonoro. El estímulo sonoro creo que se lo adjunté al plan de trabajo o lo puede buscar en YouTube. Busca audio test de casa y lo va a encontrar, ¿ya? Y esta es una de las adaptaciones. El resultado que obtenga, recuerde, veamos si hicieron la tarea. ¿Qué pasa si el resultado del test de Cafra es bueno o malo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? O les cambio la pregunta, o les sumo la pregunta.
¿Cuál es el pulso o la frecuencia cardíaca que debo tener para que mi resultado sea óptimo o sea malo en el test de casa? Los que ya hicieron la tarea o los que a lo mejor saben ese dato. Si es mayor a 160, no se puede hacer el test naveta. Muy bien, Laura. Aplausos para usted. ¿Ya? Excelente respuesta. Efectivamente, si usted tiene, si usted al realizar el test de CAFRA tiene más de 160 pulsaciones, no le permite realizar el test naveta. Y el test naveta es el test donde tiene una parte inicial, son 20 metros, y a través de un estímulo sonoro, usted avanza, se devuelve, avanza, estímulo sonoro, se devuelve, estímulo sonoro, avanza, y así. Ese es el test naveta, que anteriormente trabajábamos en el colegio, pero en la actualidad y en la prosperidad no lo vamos a hacer más. ¿Ya? ¿Ya? Por una recomendación personal y ministerial. ¿Ya? Porque el esfuerzo físico es demasiado y muchas veces, al no conocer los límites, se sobreexigen y terminan teniendo dificultades. Eso con el test de casa. Si tengo menos de 160 pulsaciones, puedo realizar el test naveta. ¿Ya? Muy bien, Laura, en su respuesta. El otro test que tuvieron que hacer es el test de Ruffier. ¿Ya? El test de Ruffier también mide su corazón. ¿Ya? Y tiene una tabla, que no la tengo de memoria, pero tiene una tabla. Para realizar el test de Ruffier, ¿ya? Cuando obtenga el dato a través de la ecuación, que es una ecuación sencilla, que es la frecuencia uno, frecuencia 2, frecuencia 3, cuando obtenga eso, se le suma y se le divide un número. Cuando tenga ese dato, usted, ¿ya? Lo lleva a la tabla y en la tabla va a saber si eventualmente su corazón es sano, es de deportista, está bien, está medianamente bien o está no apto para realizar actividad física. ¿Ya? Según, obviamente, la tabla de Ruffier. El otro test, que fue el que vimos ayer, es el de abdominales. Idealmente, para la edad de ustedes, que están rondando entre los 17, 18 y 19 años, deberían realizar 60 abdominales en un minuto. Eso es lo ideal. Como venimos de un año de estar encerrados y volvemos a estar encerrados, lo más probable es que su capacidad física y su morfología hayan variado producto de la cuarentena. ¿Ya? Obviamente el estado físico también varió. ¿Ya? Entonces, el resultado que vaya a obtener da lo mismo, pero sí le va a servir como antecedente. Y si el día de mañana vuelve a realizar el test, va a saber si está mejor o peor que cuando realizó el test en primera oportunidad. Y por último, tenemos el salto a pie junto, que el resultado óptimo sería que usted saltara a su altura. ¿Ya? En el caso mío, yo mido 1,70 m, debería saltar 1,70 m como mínimo. ¿Ya? Ya sabemos que para los varones, como muy bien dijo su compañera, es mucho más sencillo lograr eso por el tema de la testosterona, ¿ya? ¿Ya? Por una cuestión fisiológica. ¿Bien? No tiene que ver con una cuestión de que sean menos o más capaces. Es una cuestión fisiológica. ¿Ya? Bien. Entonces ya estamos llegando al término de la clase. Quisiera saber si tienen alguna duda con relación al plan de trabajo que deben entregar el viernes, ¿ya? Con cualquiera de los 4 tests.
¿no? Pero entonces, pero entonces que el día viernes, bueno, de hecho ya hay algunos que entregaron los cuatro test, ¿ya? Incluso los dibujaron, les quedaron bien bonitos. Hay algunos que tienen mucha habilidad para realizar el trabajo en línea, ¿ya? Hay otros que definitivamente, y entiendo también, por cumplir, le ponen nomás para adelante y entregan quizás no lo óptimo, entendiendo de que también tienen trabajo de historia, lenguaje, matemática y todas las otras asignaturas que realicen, ¿ya? Eh, entonces, si no hay dudas, voy a dejar de grabar, me voy a despedir de la gente que está en línea. Adiós.